Hola, Ana María, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Karina, buenas tardes. Muy bien, lista para ti. Me alegro, muchas gracias Ana María por tu colaboración y vamos a saludar a todos Gracias. aquellos que nos están escuchando. Y vamos a comenzar con este nuevo protocolo que es el número 51, Ana María. Si quieres, vamos a relajarnos y vamos a comenzar con la inducción. Y voy a Claro que sí. contar de 5 a 1 y cuando llegue a 1 te vas a empezar a concentrar en mi voz. Quiero que relajes todo tu cuerpo y vacíes tu mente. 5. Respira profundo, muy profundo y exhala lentamente. 4. Respira profundo y exhala y ve vaciando tu mente. 3. Entra en un estado profundo de relajación y paz. 2. Tu mente está completamente vacía, tranquila y relajada. 1. Ahora voy a contar de 1 a 3. Cuando llegue a 3 te concentras en mi voz. Respira profundo. 1, 2, 3. Ana María, este es el ciclo 51 del primer protocolo y que denominaron gemelos. Quiero que observes de cerca lo que sucede energéticamente en el útero de un ser humano en el momento de la concepción de gemelos. Cuando estés ahí, me dices qué percibes y qué es lo que ves. Percibo cómo llega el espermatozoide al óvulo Ujú, y al entrar empieza a haber una actividad como bioquímica donde se empieza a desarrollar y hay división. Hay muchas células que se empiezan a multiplicar de manera geométrica, pero hay una división eh, como de copia de espejo donde se presentan dos, eh, dos seres vivos en un solo huevo, ujú, en un solo, como le llaman, cigoto. ujú, Es como si hubiera una división y se ve como si se empezaran dentro de ese mismo huevo a formar dos seres vivos diferentes. ujú. ¿Cuáles son las condiciones físicas o requisitos para que una mujer conciba gemelos? Me llega que tiene que ver un poco del pH, el clima, el alimento que ingiere la madre. Me viene incluso la edad. Son como características diversas para que haya cierta predisposición a favorecer un embarazo que se le llama múltiple. También de manera de hormonas o algunos elementos como minerales que favorecen que haya esa especie de división Ujú, y como también lugares en el mundo donde hubiera eso. Son ciertas circunstancias, incluso la edad de la madre o incluso, por ejemplo, si en sus ancestros hay historias de embarazos múltiples, se tiende a repetir.
Ujú. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos desde el punto de vista etérico? ¿Qué percibes? Me llega la palabra como un anhelo profundo de la madre, sobre todo de la madre, de tener esos hijos. Es como si ella llamara al universo el ser madre de unos gemelos, que es algo que trae en su ADN. Es como si cualquier mujer estuviera capacitado, programada para poder lograr un embarazo múltiple. Eh, es como, a ver, me llega como que, de hecho, mm, muchos embarazos vienen dándose así, que, que vienen embarazos múltiples, pero conforme va creciendo el embrión, a veces ocurre una situación donde fallece uno de ellos y se reabsorbe por el otro embrión, que no es algo tan raro como se cree, pero que tiene mucho que ver el poder del deseo de la madre de engendrar eh, esos hijos en una manera también de, es curioso, de ahorrar otro embarazo, en una manera también de ser como diferente, Ujú, como vivir una experiencia única, o porque es un anhelo muy grande de ser capaz de procrear en su vientre, también como un remanente de los otros mamíferos que pueden tener, ya hablando de animales, como lo que le llaman camadas, varias camadas. Es todo un juego que se da, es como multifactorial, pero tiene mucho que ver el anhelo de la madre de darse permiso o darle permiso al universo y pedirlo desde su corazón que quiere vivir esa experiencia. ujú. ¿Qué impacto pueden tener las condiciones subliminales, kármicas y genealógicas en la condición de gemelos? Me viene que tiene mucho que ver con el ejercer lo que se llama el maternaje, o sea, la función de ser madre. Es una experiencia totalmente diferente a ser madre de un hijo y después de un tiempo volver a vivir la experiencia desde el embarazo, con todas sus circunstancias y que pudieran vivirse como disfrute o como malestares. Es como si fuera algo práctico en un solo embarazo, darse la oportunidad de vivir ambos, y es también como un reto porque en esas circunstancias la madre está, si se dice que una mujer en el parto, cuando va a tener al bebé, en el momento del parto, del alumbramiento, está muy cerca de la muerte. eh, Cuando esta mujer elige tener embarazo múltiple, está doblemente o más cerca de la muerte porque su vida está en peligro por muchas circunstancias, por ejemplo, por el tipo de sangre del hijo o de los hijos, por el espacio que pudiese ocupar, porque el tener hijos dentro del vientre se crean anticuerpos que pudieran ir en contra de los hijos, son anticuerpos que pudieran crear y que pudieran ir en contra de los de la madre. Entonces, es también como una actitud así de mucho riesgo, pero que la mujer elige vivirlo como una experiencia única que la hace sentir especial y como decir, yo pago el precio de eso a cambio de tener ese placer de ver dos hijos idénticos y el criarlos. Ujú. ¿Hay otros requisitos que determinan esta condición? Me llega también que pudiera haber como en el esotérico alguna influencia o manipulación de favorecer este tipo de embarazos múltiples, como estudiar al ser humano de otras especies ET Ujú, que pudieran provocar ese tipo de implantar más óvulos o a veces incluso o más espermatozoides o de genes de otra raza para ver su desarrollo y verlo como un estudio tipo cobayo del humano. También ujú. pudiera por ahí verse alguna interferencia de ese tipo.
Ujú. Mira de cerca a una mujer humana que concibe gemelos en el 2020 y compárala con una mujer fecundada con células gemelas al principio del siglo XX. ¿Hay alguna diferencia? Eh, en la mujer del siglo XX, en la fecha actual, en comparación con el inicio, veo que hay muchos cambios por el tipo de alimentación, de contaminación en el medio ambiente y de medicamentos que la mujer toma, por ejemplo, para planificarse, donde ella puede programar cuándo desea el embarazo, cuándo decide dejar de tomar algún método, por ejemplo, de sustancias, de fármacos, donde ella está impidiendo embarazarse, impidiendo ovular. Eso lo va modificando y cuando decide embarazarse suspende el medicamento, pero en su sangre sigue habiendo huella o restos de esos medicamentos que estuvo tomando durante un largo tiempo, que de alguna manera sí van a cobrar, por decirlo así, factura. No es de que lo tome y se desecha y queda libre, sino es como si tuviera un tiempo, tardar en desintoxicarse, y en esa alteración hormonal de sustancias es cuando se puede producir más esta situación de tener embarazos múltiples, Ujú. donde de manera inconsciente es provocado o manipulado, en comparación con la mujer a principios de siglo, donde no se acostumbra tanto el manipular o el control del embarazo con métodos de tipo fármaco, sino con métodos naturales o con cierto tipo de hierbas o algo más amable, menos tóxico. Donde quizá la mujer también deseaba, anhelaba como también recuperar ese tiempo. Me llega ahorita, las del principio del siglo, la mujer también sentía como que era pecado en sus creencias, el decir, estoy retrasando embarazos, que no está bien porque por sus creencias habitualmente de que deben tener hijos cada cierto tiempo o los hijos que Dios manda de acuerdo a su religión, si ellas hacían algo por evitar embarazarse más seguido, cuando dicen, bueno, ya creo que es tiempo de embarazarme, es como si quisieran reponer ese embarazo que no se dio en el embarazo que viene, y ahí es donde recuperan un bebé que no se pudo tener y entonces resulta que es un embarazo múltiple. No sé si me explico. Sí, 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 Ana Ajá. María. Pero es diferente la circunstancia, el deseo, la mente a la mujer actual, donde ya no actúa solo el deseo, sino todas esas sustancias que están en su cuerpo circulando y que nunca del todo terminan por desecharse. Ujú. Ahora quiero que me contestes por sí o por no. ¿La humanidad siempre ha procreado gemelos? Sí, ¿Hay una causa esotérica para eso? ¿Sí o no? sí. ¿Cuál sería la causa? Los en la antigüedad, como que era más común que la mujer se embarazara de esa manera, de manera natural, y con la evolución fue haciéndose por el tipo de vida más, mm, cuando son sedentarios, que ya no es una actividad tan nómada, el mismo cuerpo se va adaptando y va cambiando a las circunstancias, y entonces ya no es tan necesario que tenga que embarazarse y poblar más. Ujú, Entonces se espacia el número de embarazos y también el número de embarazos dentro, en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio dentro de la madre. Y en lo esotérico viene mucho que tiene que ver mucho con experimentos de observación de entidades, como estudiarnos a los humanos en nuestra civilización, cómo funciona como familia o cómo reacciona, en todos los sentidos. Es un estudio, se hace cuenta como los cobayos que se estudian. ujú, Son cosas que se provocan. ujú. Observa de cerca los diferentes tipos de gemelos. Heterocigotos, monocigotos, siameses, los gemelos semi-idénticos, muy raros. ¿Hay alguna diferencia desde el punto de vista subliminal o del alma? Eh, es como, me llega como
cuando les toca estar dentro del mismo vientre de la madre, en el mismo tiempo y espacio de compartir el útero, Ujú, varios tienen cierta misión que no completaron y que desde antes de venir, de donde son originarios, de la fuente de donde ellos vienen, hicieron lo que llaman los famosos acuerdos de almas. Entonces eligen vivir una experiencia como hermanos gemelos. Me llega que eso es, por ejemplo, cuando son los gemelos de diferentes sexos, que son gemelos eh, de diferente huevo. ujú. ¿Sí me explico? De diferente Sí. ovocito. Vienen los otros gemelos que son idénticos. Me llega la información que algunos son como tipo espejo. Hay uno zurdo y uno diestro, Ujú, que es como si vinieran, me suena como divertidos, como que vienen a vivir esa experiencia, pero de una manera como divertida, como juguetona, como que son los idénticos, que aunque comparten físicamente todo lo que llamamos su fenotipo, ujú. no son idénticos porque, por ejemplo, sus huellas digitales, aunque sean así, no son idénticas, o tú los quieres diferenciar, eh, veo que se están mirando el ombligo y el ombligo es diferente. Veo una mamá de ahora del siglo XX que para llamar a sus hijos o para corregirlos cuando hacen alguna travesura, antes de regañarlos, ella les dice que se levanten su playerita y les ve el ombligo y entonces ya sabe quién es quién y va ubicando porque es como si un gemelo le tocara ser el bueno o el travieso y el otro el tranquilo. ¿Sí me explico? Como Sí. que son un complemento de una dualidad, los gemelos. Es un Ujú, acuerdo que hicieron de que uno le va a tocarse de una manera y otro de otra, y es como si lo vivieran en un juego. ujú, Y los gemelos que me dijiste siameses, los que nacen unidos con alguna parte de su cuerpo, es como un karma, me llega como, es algo como muy pesado, que son seres que también eligieron venir aquí a vivir esa experiencia, pero son gemelos que tienen mucho, ellos creen que deben pagar algo, que hicieron algo malo y que tienen aquí como que vienen a sufrirlo para evolucionar más y que lo vienen a pagar de una manera muy dura para evolucionar más rápido. Son, su vida es muy infeliz porque no tienen la independencia en el cuerpo, sin embargo, sus emociones son muy diferentes y eso les causa una vida, su ciclo de vida es muy, muy difícil, muy complicado, porque se enamoran, se desenamoran, y no pueden tener una vida independiente. independiente, entonces es algo como un sacrificio. Cuando vienen aquí es un sacrificio que vienen a hacer con la idea o la esperanza de poder evolucionar más rápido y llegar más, subir más en el escalón de la evolución o a la fuente. Ujú. ¿Pueden los gemelos desarrollar habilidades extrasensoriales, sí o no, Ana María? Sí, ¿Qué habilidades? como conviven mucho, y cuando son muy parecidos también, es como si se sintieran la otra persona, el otro Ujú, hermano o hermana, sobre todo los del mismo sexo, y aunque fueran de diferente huevo, cuando no son idénticos, eh, pueden desarrollar la percepción extrasensorial o la telepatía. No todos, pero algunos pueden sentir, por ejemplo, la preocupación del otro hermano ujú, o el dolor del otro hermano. Si alguien está pasando por un dolor físico, emocional, por decir, si alguien lo están operando o si alguien está sufriendo una decepción amorosa, el otro hermano la puede sentir como si lo estuviera viviendo en carne propia. ujú. Sí, sí están muy unidos. ¿Y de qué depende eso? Mm, Depende de la conexión, desde que nacieron, cómo fue su relación con ellos, cómo fueron educados, cómo fueron tratados con amor, con valores, donde les enseñan a que como hermanos deben de quererse, de apoyarse, de cuidarse y son tratados de una manera amable o con mucha calidad humana, por parte de sus padres y su familia, donde ellos aprenden a vivir esas experiencias de esa manera tan amorosa,
donde de alguna manera también saben que si ellos sienten que son parte de la otra persona. Llega un Ujú, momento donde se dan cuenta que no, pero desde pequeños ellos sienten que son una extensión del otro hermano. Así como ven una parte de su pierna o de su mano, piensan que el hermano de ellos es otra parte de su extensión. No se consideran escindidos, sino como una unión. ujú. Entonces, esa percepción de ellos, hay unos gemelos que la toman tal cual, como si fuera algo muy, muy real, porque se sienten como unidos en el amor también. Y hay gemelos donde tienen experiencias tipo competitivas, donde, por ejemplo, hay familias donde tienen cierta predisposición por uno o por otro, depende de las circunstancias en que nacieron o su comportamiento que tienen, que se dan a querer más o no, y eso los hace a veces ser como, no enemigos, pero no ser tan unidos, en cierta manera rivalizan por la atención o el amor, y entonces esos no hay tanta unión como para percibir si uno tiene un dolor o otro. Se independizan un poco más egoístas. Ujú. Ujú. ¿Existe una conexión telepática subliminal entre gemelos? Sí, Muy bien. Describe la primera diferenciación celular que dio a luz gemelos. la primera diferenciación, Celu- pues me llega la imagen de cuando penetra el espermatozoide al óvulo y el óvulo inmediatamente se empieza a dividir en dos y luego en cuatro, pero en el momento en que se divide en dos, algo pasa que esas dos divisiones de células, cuando van a empezar a formarse diferentes células para dar origen a los órganos diferentes del ser humano, es como si hubiera ¿cómo te diré? Una duplicación, donde esas dos células no siguen en cuatro, sino cada una se empieza a dividir en cuatro y la otra en cuatro y luego en ocho y luego en 16. ¿Sí me explico? Como Sí. que algo los como si ya supiera ese óvulo, porque no todos los óvulos tienen esa capacidad, pero como que ese óvulo sabe que tiene que seguir esa división de esa manera. Es algo como que ya está predestinado, no todos los óvulos son más raros, pero es como es un óvulo especial que empieza esa división por separado, de ir formando dos seres. Observa de cerca la parte subliminal relacionada con la razón por la cual él o ella ha decidido o han decidido tener este tipo de experiencia en la tercera dimensión. Me llega la imagen de seres de otro planeta donde ellos quieren vivir esta experiencia aquí en la Tierra y es un acuerdo donde ellos dicen, como amigos, donde dicen, o como hermanos que dicen, oye, pues yo quiero ir a vivir o a reencarnar en la Tierra por X o Z circunstancia, y el otro le dice, pues yo también quiero, y bueno, hay quien dice, pues cuando me toque o cuando yo diga, y de repente hacen un trato de, oye, y si nos vamos juntos, es como ir a hacer un viaje, es una Ujú, experiencia. ¿Cómo ves? Y es como si lo decidieran de esa manera. ujú. Es así. Ana María, bueno, hemos terminado con el protocolo y vamos a profundizar en alguno de tus respuestas que realmente fueron muy interesantes. Tú me hablabas de que hay cierto tipo de interferencia en la concepción de gemelos que se puede dar por otros seres. ¿Qué es lo que observas en esas situaciones? Me llegan imágenes de otros seres. Por ejemplo, veo ahí que están haciendo como experimentos, haciendo clones e Ujú, implantándolos en el vientre de las madres humanas. Son razas que se dedican más que nada a experimentar, hacen experimentos como curiosidad y como tomar nota y todo. Es ujú. como si nuestra raza fuera muy, muy, muy interesante para todos ellos.
y ellos provocan que sea de esa manera la división celular. Y no solo de gemelos, sino de varias otras más, trillizos, cuatrillizos, o sea, son resultado de experimentos como sujetos de estudio. Ujú. ¿Tú consideras que la persona que es, o sea, la receptora de esos experimentos, tiene que tener alguna condición en especial a nivel etérico? Te comenté al principio que muchas veces el anhelo o deseo de la madre por vivir esa experiencia también de yo quiero tener gemelos y como somos los humanos, de que los voy a vestir así o qué sé yo, ¿no? Como vivir esa experiencia, pero también es, ellos lo propician como, es que como si nos estudiaran, pero no solo en lo biológico, sino como en comunas o como en colonias, me explico, así como uno ve Ujú, las hormigas que forman, o como los chimpancés, que tal raza se comporta de esa manera, así ellos también hacen todo ese tipo de experimentos para ver cómo nos desenvolvemos. Muchas veces, bueno, esas mujeres son abducidas, muchas incluso cuando las tienen en aves, les explican a ellas el motivo de por qué fueron abducidas y les preguntan si quieren participar de manera, es todo subliminal en esos experimentos y muchas mujeres que han deseado tener gemelos es a las que más abducen porque perciben ellos como si leyeran el pensamiento que ellas serían las dispuestas o las que tuvieran menos obstáculo para poder ellos llegar a sus planes. ujú. ¿Tiene algo que ver el factor de sangre que poseen estas mujeres? Ya que dicen que el factor RH negativo son personas que son más fáciles de abducir o de tener otros contactos. Eh, las personas que tienen RH negativo son como, son humanos, pero pertenecen a razas como, yo te diría como humana, me llega la palabra contaminadas, pero contaminadas más bien no es la palabra correcta, sería, son humanas que tienen o que han tenido más contactos o experiencias de ser híbridas de clones de otros seres ET, de otros Ujú, aliens, que han estado sometidos a múltiples experimentos y que por eso su RH es así, negativo, son como más accesibles porque mucho tiempo en la historia de la humanidad ellas poseen ciertas características que favorecen que se hagan todo tipo de experimentos, no solo para gemelos. Es como si tuvieran cierta facilidad para favorecer a realizar muchos experimentos eh, como menos humanos, menos ujú, porcentaje de genes humanos. Yo te diría contaminado, pero sería más bien como más, como un arco iris de más razas ujú, que puede ayudar a que sus experimentos lleguen al fin donde ellos quieren llevarlos. ujú. Muy bien. Sí, sí. A lo largo de la historia se han hecho o han llamado la atención los gemelos. Entre ellos sabemos que un teniente nazi, Josef Mengele, realizaba experimentos o le llamaba muchísimo la atención los gemelos y él se propuso que hubiese más cantidad. Eh, por eso se dedicaba a estudiarlos. ¿Puedes tú ir o a ver qué es lo que él realmente buscaba en estos niños? ¿Cuál era su objetivo de estudio y para qué quería realizar esos estudios? Me llega la palabra como espías, como para utilizarlos contra el enemigo, de poderlos, eh,
meter en áreas contrarias o enemigas, eh, y, y- y que pudieran primero hacerlos a su manera, a su modo, tenerlos totalmente leales a él, educarlos con una cultura donde fueran altamente fieles a sus creencias de este hombre, y después meterlos tipo espías en diferentes lugares y crear confusiones o algo para poder sacar estas personas informaciones, creando mucha confusión y también como método para que no pudieran sospechar de él. Ujú. Él era un médico famoso que se dedicaba al estudio, como hoy diríamos, de tipos genéticos. Él pudo encontrar el gen o la partícula que generaba la reproducción de gemelos o no, o si estaba en la madre o estaba en el óvulo o en el espermatozoide que engendraba. Pudo encontrar esa partícula. Sí, es como ver ciertas características y básicamente más que nada es en la madre, en Ujú. el óvulo de la madre, más que en el padre. Él usaba muchas mujeres que tenía de las judías que tenían en esos lugares, eh, En esos centros. sí, en esos centros ahí las usaba para experimentar y realmente, básicamente él apoyaba todas sus teorías en la mujer, porque él veía que incluso, por ejemplo, había, bueno, suena feo, había situaciones de violación a las mujeres para embarazarlas y hacía experimentos con diferentes hombres en la mujer, casi acabando una violación con otro hombre así, y había mujeres embarazadas de diferente, tenían gemelos de diferente padre, porque no eran muy parecidos. Entonces él estudiaba todo eso, eran estudios muy avanzados, eh, en ese tiempo, y se podía ver que eran gemelos por parte de mamá, pero que el padre era diferente. Ujú. Entonces él tenía conocimiento de muchas cosas que le hacían llegar también, mm, otro tipo de seres. ¿Qué contacto tenía él con otros seres? ¿Qué tipo de contacto? ¿A nivel consciente o inconsciente? Le llegaba información de entidades como encubiertas que se le presentaban en sueños como ideas que le daban información, y también tenía contacto con entidades que de alguna manera eran como hologramas que parecían seres humanos pero no lo eran. Me Ujú, llegan imágenes de como tipo insectoide ujú, y de los rubios, ujú. y también de los, ay, se me fue la palabra, de los más comunes, de los Los reptiles. reptiles. Ujú. Sí, mucho tipo de experimento de mucha ciencia, de alta tecnología, pero habitualmente se lo hacían llegar por sueños a él. Él O sea que él, despertaba y él creía que se le había aprendido una idea o algo, pero era implantarle la idea cuando despertaba él. Se dormía pensando en eso, era una obsesión para él. De qué manera? Entonces cuando él despertaba ya tenía cierta idea y todo, pero eran, eh, implantados esas ideas o pensamientos de esos seres que de alguna manera lo ayudaban para que lograra sus objetivos porque también a ellos les convenía. Por eso él era como muy avanzado en todos esos conocimientos, porque le ayudaban a sus fines. o sea que había como un proyecto en común con otros seres y él era utilizado como un esclavo, diríamoslo así. Sí, aunque él no se diera cuenta, era un esclavo, creía que eran ideas propias, pero no, porque ellos le facilitaban todo, porque ellos también estaban trabajándolo a él como humano, ver su versión del mismo, de sus logros, pero es porque ellos también lo estudiaban a él y al mismo tiempo estudiaban, eh, cómo podían seguirse haciendo, ¿qué te diré? Como clones, de Ujú. alguna manera.
Y ante estos clones o esta manipulación genética que se realizaba, ¿qué pasaba a nivel energético? ¿Cada cual tenía sus, sus almas o un alma en común? ¿Cómo es que percibes esa división? Percibo que aunque eran diferentes seres o pudieran ser de un mismo ovocito u óvulo, cada vida que llega a la Tierra tiene alma diferente. No, no pueden compartir un alma. Cada Ujú, uno posee su alma y su diferente nivel de evolución, ujú, independientemente de que sean de tal o cual forma o manera en que se pudieron eh, engendrar o crear o gestar. ujú. Aunque estas gestaciones hubiesen sido inducidas, había otro programa aún mayor en la cual cada cuerpo físico tenía su parte etérica, energética también. Exacto. E incluso ellos confiaban mucho en que así como manipulaban el ser humano y se daba producto de un ser vivo biológicamente, ellos confiaban en que el haberlo creado así podían manejarlo como tipo robot o algo, pero con el tiempo, conforme iban creciendo y desarrollándose y todos se iban dando cuenta cómo cada ser humano tenía su propio alma, sus propios destinos, sus propias decisiones, y que era muy difícil poderlos manejar como tal, porque había seres que se rebelaban o que se liberaban de eso, que no los podían manipular como manipular lo físico, lo biológico. Eso Ujú, también fueron descubriendo ellos. ujú. Hubo grandes gemelos a lo largo de la historia, entre ellos Rómulo y Remo, que fueron los que fundaron Roma. ¿Qué puedes ver sobre estos dos mellizos que decían que fueron engendrados por los dioses y que fueron puestos a orilla derecha del río Tíber? Dime qué es lo que ves, si es verdad realmente que existieron. Ellos fueron abandonados por su madre, una mujer humilde que los tuvo por producto de una violación. Ujú, Ella, muy pobre, muy humilde, no podía hacerse cargo de ellos y aparte no los amaba porque le recordaba esa situación que vivió tan dolorosa. Y entonces sí los abandonó con la esperanza de que ellos murieran y no, también no querer saber nada, pues ese era su deseo. y hubo Eh, un proyecto más allá de ella, ya orquestado a nivel energético para estos dos. Así es, ella, el deseo humano de ella esa era como tal, pero incluso la manipulación de que a la violación a la que ella fue objeto también fue manipulado por entidades, porque esos seres tenían que nacer, o sea, no fue al azar, ellos tenían que nacer y cuando se logró que se gestaran y que nacieran, eh, y ella, como fue algo muy traumático porque vamos a decir de alguna manera, se vivió así o así se programó para que fueran gestados y ella los rechazó. La idea era que los rechazara y que los rescataran porque ellos no tenían el plan de morir, ellos tenían esa misión de vivir para contar esa historia o hacer esa función que se esperaba de Roma. Ujú, Entonces, fue algo como planeado, es algo que ya estaba como siguiendo todos los pasos que tenían que suceder. ujú. Dejando el tema, Ana María, vamos a otro lado. Hay un aumento de gemelos desde el 2000 al 2018 de un 20%. ¿Eso se debe a causas endógenas o exógenas del ser humano? Me viene que
que ambas. Me Ujú, viene que como está bajando también la natalidad en muchos países, sobre todo desarrollados que le llaman, o de primer mundo, eh, están viniendo almas, por decirlo así, aprovechando que la mujer se embaraza, ujú, aprovechando esa circunstancia de, de ofrecer esa oportunidad, porque a veces muchas mujeres no piensan tener un bebé y de repente hasta llegan dos. Entonces, es eso, como aprovecho el viaje y por ahí me cuelo y voy. Por un lado, porque es como si el mismo universo deseara que exista, haya vida, que haya una situación vibrante, porque la vida es una esperanza, es una confianza, es que el ser humano, mientras sigan naciendo seres humanos, van a ir naciendo cada vez más y más evolucionados, más sabios, más perfectos, más, ¿cómo te diré? Con mejor percepción del mundo, ujú. llegan con más, llegan de lugares con más evolución y es necesario que nazcan, tienen que nacer, entonces el mismo universo provee o favorece que se sucedan estas situaciones. Es como si el mismo universo reaccionara de manera positiva al control de la natalidad y también en esos lugares porque pudiéramos decir hay continentes donde hay mucha hambruna y hay muchos niños que nacen y mueren, pero estos niños no tienen oportunidad de desarrollarse, de ir a una escuela, de aprender, de aportar algo a la humanidad. Entonces, aunque suena cruel, eh, esos niños no hay, es muy difícil que ellos tengan la oportunidad de poder vivir muchos años y poder hacer algo por la humanidad. Ujú. Entonces, por eso, en estos lugares donde ha habido poco nacimiento y es donde pueden tener los recursos para que se eduquen, aprendan, descubran, transmitan, proyecten, es por eso que en estos lugares es donde se está favoreciendo ese tipo de embarazos múltiples. Fantástico. Bueno, Ana María, vamos a ir terminando este ciclo. Quiero que te relajes nuevamente, respires profundo. Vamos a ir desconectando de todo y de todos. Elimina toda energía que no sea tuya. Vamos a elevar totalmente la vibración y vamos a volver donde está a tu cuerpo, donde está latiendo tu corazón, a tu habitación. Respira profundo y exhala. Y voy a contar de 1 a 3. Y cuando llegue a 3 vas a estar totalmente relajada, alegre, vibrante, porque eres una mujer creadora y poderosa. 1, 2, tu vibración totalmente alta, empoderada. 3. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo te sentiste? muy bien, muy interesante todo lo que salió. Ujú. Muy bonita experiencia, muchas gracias. No, gracias a ti por el viaje. Fuimos a Roma. Muy interesante, muchas gracias, sí lo disfruté. Gracias, Karina. Bueno, a ti, Ana María, y bueno, saludamos a todos aquellos que nos siguen y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias, bonito día, Adiós. gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach.
porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando,
esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje.
Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.